Bienvenidos. Motivación de León. Escrito por Brian Alba. Copyright 2021. Brian Alba. Todos los derechos reservados, incluido el derecho a reproducir este libro o partes de él en cualquier forma. Este libro fue creado con la finalidad de ser calma en los tiempos difíciles, principalmente acondicionado a formas en cómo se puede salir adelante y triunfar en la vida a pesar de las adversidades o limitaciones. Está diseñado para motivar y para encontrar el aliento que muchas veces falta, sobre todo en los tiempos que actualmente estamos viviendo. Este libro no está ofreciendo un asesoramiento ni consejo individualizado adaptado a un tipo de persona en particular ni a tratar ningún tipo de enfermedad o condición específica de alguien. Si usted tiene algún tipo de enfermedad, condición o necesidad particular, por favor busque los servicios de un profesional. El autor renuncia específicamente a cualquier responsabilidad por cualquier malestar o riesgo de cualquier tipo que se incurra como consecuencia directa o indirecta del uso y aplicación de cualquiera de los contenidos de este libro. Prólogo. Desarrollo personal es un término muy amplio que quizás muchos conocen y dirán más de lo mismo, pero realmente es importante leer y estudiar sobre este tema. Muchos piensan que solos pueden ayudarse y eso no es cierto. Siempre es necesario tener un guía y tener estudios sobre el tema para avanzar y liberarse de muchas cosas que nos pueden estancar y no nos dejan ser verdaderamente felices. ¿Y qué es la felicidad? En este libro veremos un poco de eso, de cómo ha cambiado el mundo y cómo a veces quedamos estancados en nuestro pasado, no permitiéndonos avanzar y lograr la felicidad plena. Te lo digo yo que crecí en medio de creencias negativas que no me dejaban crecer como persona. Aquí te cuento un poco de esta experiencia. También veremos un poco cómo se ha desvirtuado el concepto de felicidad pensando que se trata de solo bienes materiales. Pero si en tu interior no eres feliz, nada que venga de afuera podrá darte esa felicidad. En definitiva, el dinero no garantiza la felicidad, la garantiza lo que hay en tu mente y corazón. Pero debemos buscar la prosperidad y salir adelante. Solo traza tu plan, libérate del pasado y hazlo, porque en definitiva puedes ser el rey del mundo. Capítulo 1. El mundo ha cambiado. Orígenes. Diciembre 2019. Diciembre es un mes muy significativo para la mayoría de las personas alrededor del mundo. Para la religión cristiana católica, por citar un ejemplo, es un mes de gran importancia ya que se celebra el nacimiento de Jesús. No obstante, indistintamente de la religión, nacionalidad, raza o clase social, diciembre será siempre un mes cargado de esperanza para todos, ya que finaliza un año dotado de vivencias, experiencias y o aprendizajes y de la espera de un porvenir mejor en el año que va a comenzar. Esto es una realidad indudable en la mayoría de las culturas de la humanidad. Para cuando llegó diciembre en el año 2019, el mundo seguía su curso con total normalidad. La humanidad continuaba en sus faenas diarias, planificando y disponiendo del día de mañana como si estuviera en nuestras manos. Esto lo escribo en el sentido de que algunas personas solemos creer que el mañana es nuestro, y que podemos decidir qué será de nuestra vida. No lo escribo en el sentido de la planificación. La planificación es buena, sana y necesaria. Lo no conveniente es creer que tenemos el control absoluto y obsesionarnos con el mañana. En fin, en diciembre de 2019 cada uno de nosotros nos encontrábamos encerrados en donde solemos vivir, nuestra propia realidad. Se escuchaba una noticia al nivel mundial a la cual algunas personas le dieron importancia, otras tantas no le dieron nada de importancia, ya que no se trataba de un acontecimiento que les involucrara, o al menos eso pensaron. Olvidaron el hecho de que todos estamos conectados, nos guste o no. Esta es nuestra verdadera esencia. No podemos desligarnos del resto de la humanidad, sea la nación que sea de otro continente, sean la mayoría de las personas de ese lugar de otra religión, de otra habla. La verdad es que estamos unidos en este mundo,
y lo que acontezca en algún lugar, ya sea directa o indirectamente, nos influye a todos. En Wuhan, China, había estallado una enfermedad infecciosa causada por el brote del patógeno coronavirus, el de la cepa hasta la fecha más recientemente descubierto. Escuchábamos noticias sobre el COVID-19, SARS-CoV-2, coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2. El virus se identificó por primera vez por el ingreso hospitalario de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La mayoría de los primeros ingresos tenían vinculación con trabajadores del mercado mayorista de mariscos del sur de China, Wuhan. El virus se comportaba de manera expansiva, agresiva, y China se vio en la necesidad de salir rápidamente en defensa de sus habitantes, con la construcción de centros hospitalarios de aislamiento en muy pocos días para sus contagiados. La forma y el poco tiempo en que China logró construir sus centros hospitalarios causó mayor sorpresa y admiración en el resto de las naciones del mundo, que la alarma del virus que estaba próximo a expandirse. Sin embargo, no faltó quien se hiciera preguntas como: si ese virus llega a mi país, ¿puede nuestro gobierno asumir los estragos de este patógeno? ¿Tenemos nosotros la capacidad de organizarnos como se han organizado en China? Más temprano que tarde llegó el mes de marzo y el COVID-19 ya se había expandido a casi todos los países del mundo. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, pronunció nombrando al COVID-19 pandemia. Pandemia. A poco más de un siglo de la última pandemia al mundo, la influencia de 1918, conocido como gripe española, la cual acabó con 1/3 de la población mundial. Llegó una pandemia con un patógeno que nos desconcertó a todos, porque no sabíamos nada de él. Cambió la vida directa o indirectamente para toda la humanidad. La OMS dio a conocer lo siguiente: el virus se transmite generalmente de persona a persona a través de las pequeñas gotas de saliva, conocidas como microgotas de Fluch, que se emiten al hablar, estornudar, toser o respirar. Se difunde principalmente cuando las personas están en contacto cercano, pero también se puede difundir al tocar una superficie contaminada y luego llevar las manos contaminadas a la cara o las mucosas. Las medidas de prevención recomendadas incluyen lavarse las manos, cubrirse la boca al toser, el distanciamiento físico entre las personas y el uso de mascarillas, además del autoaislamiento y el seguimiento para las personas sospechosas de estar infectadas. Con la declarada pandemia y las recomendaciones de prevención de la OMS, dado la cantidad tan creciente de casos positivos de COVID-19 y su alta tasa de mortalidad en el mundo, la mayoría de los países declaró estado de cuarentena total. Las clases escolares de nivel de iniciación, primaria, secundaria y universitaria fueron suspendidas hasta nuevo aviso. Cualquier actividad pública, recreacional como cines, parques y cualquier centro de entretenimiento fueron cerrados hasta nuevo aviso. Las actividades laborales también quedaron suspendidas, exceptuando la de los sectores de salvaguarda de vidas como salud, fuerzas militares, cuerpos de bomberos, defensa civil y la industria de alimentación. Todo esto se hizo con el fin de proteger a la humanidad de tan devastadora pandemia. Sin embargo, aún con la declaración de la cuarentena en la mayoría de los países del mundo, los casos de COVID-19 continuaron creciendo, y cada país cargó con la responsabilidad de solucionar las consecuencias que se les iban generando por la pandemia. Muchas personas hicieron caso omiso de la existencia del virus, y en vez del distanciamiento social, motivo por el cual se declaró la cuarentena, aprovecharon para reunirse en fiestas y actividades clandestinas con medianos y grandes grupos de personas, lo cual generó aún más la expansión del virus. Otra consecuencia notable fue la reducción de personal de muchos lugares de trabajo, ya que al no estar generando ingresos las empresas no tenían cómo mantener tantos empleados. Más allá de todo esto, muchos otros daños colaterales nos ha dejado este virus que aún no terminamos de radicalizar, y que por el contrario ha tomado una nueva cepa, de la cual, aunque se espera que la humanidad esté más concientizada, no sabemos qué esperar. Porque si algo nos dejó muy en claro la primera cepa del COVID-19 es que no podemos dar por acertado qué pasará el día de mañana. Las consecuencias. El distanciamiento. Para nadie es un secreto que el ser humano es un ser social.
Más allá de nuestras diferencias, todos nosotros tenemos arraigado en nuestro ADN el concepto de sociedad. Por una razón, Dios nos permitió venir al mundo en el seno de una familia. El distanciamiento social ha tenido múltiples consecuencias tanto para las personas que no lo acataron, de los cuales la gran mayoría enfermaron de gravedad o enfermaron a sus familias, y otra gran minoría enfermó sin sintomatología y expandieron el virus aún más. Creo que cuando este virus se radicalice o cuando la vacuna sea efectiva y todos los países tengamos acceso a ella, en algunos años se comenzarán a contar historias emotivas personales como sucedió con la historia del Titanic. No faltarán las innumerables historias de personas que perdieron a uno de sus abuelos, aquel anciano que no había salido de su casa porque recordaba la historia que le contaron sus padres de la pandemia de la gripe española, y entonces, ya estando concientizado y queriendo vivir, acató el aislamiento. Pero vinieron sus hijos, sobrinos o nietos, los cuales no se distanciaron ni un solo día de la cuarentena, y no dejando esa vieja costumbre de acercarse en demasía a su amado familiar para saludarle a la vez que le da un beso, contagiaron de una vez al abuelo, quien pudo o no resistir al virus, pero que no debió enfermar nunca de dicho virus. Creo que de esta experiencia las familias que pasaron por esto debieron aprender que amor no necesariamente es contacto físico. También se hablarán de casos en los que enfermaron los niños por el indudable error de declarar al virus solo nocivo para las personas de tercera edad. Los padres que no encontraron cómo entretener al infante le enviaron a jugar a la puerta de su casa con los niños del vecino que tiene un hermano que no se pudo distanciar porque debía trabajar vendiendo cualquier cosa de pregonero, porque si no lo mataba el virus, lo mataba el hambre. Entonces, sin síntoma alguno, enfermó a sus familiares, entre ellos su sobrino, que contagió a sus amigos de barrio, y como todo estudiante de estadística básica sabe, la probabilidad de ocurrencia de un evento es de 50%, uno o más de estos niños sí presentó síntomas, sí agravó y pudo o no morir, pero el punto es que no debió nunca enfermar. Creo que de esta experiencia las familias que pasaron por esto debieron aprender a no fiarse de lo que no conocen, a no subestimar a un virus. Nuestros hijos no son juego, son lo más preciado que tenemos y es nuestro deber primordial protegerlos. Muchas historias se contarán en relación con el COVID-19, probablemente dado lo expansivo que fue el virus y el gran número de personas que atacó, no nos enteraremos de muchas interesantes anécdotas. Pero esperemos que en lo personal cada uno haya aprendido algo fundamental de este acontecimiento y pueda transmitirlo a la futura generación. Ahora bien, lo que desde un principio estuvo claro respecto al virus fue que el distanciamiento y las medidas de bioseguridad eran la única forma de mantenerte a salvo. Se propagó rápidamente por los diferentes medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, en todos los países del mundo, incluso países en los cuales sus sistemas de gobierno no acataron la cuarentena. Campañas de no salgas si no es necesario y de ser necesario no salgas sin tu cubreboca. Quédate en casa, nos volveremos a encontrar, entre otras consignas. El máximo líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, también hizo oír su voz al proclamar «Caridad es prevenir». A 10 meses después de la declaración de la pandemia y de las medidas tomadas de prevención, muchos sectores siguieron afectados grandemente. Aunque muchos sectores productivos se fueron incorporando de a poco en la mayoría de los países y con todas las medidas de bioseguridad. Recordemos que iniciando la pandemia en muchos países existieron despidos masivos, dejando a familias enteras no solo expensas al virus, sino imposibilitadas para enfrentar al COVID-19 y a otras enfermedades y situaciones más. ¿Cómo afectó el COVID-19 y el aislamiento a niños y adolescentes? En el sector educativo, gran parte de las medidas que los países han adoptado ante la crisis ocasionada por el COVID-19 se relacionan con la suspensión de clases presenciales en todos los niveles. Esta situación ha originado el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, a través de la utilización de una diversidad de formatos y plataformas. Todo esto con el objetivo de evitar la propagación del virus y disminuir sus consecuencias. Sin embargo, se ha visto gran preocupación en el entorno educativo y familiar, debido a que aunque los profesionales del área de educación, las instituciones educativas y el alumnado en general han tratado de adaptarse a la nueva situación, existe una verdad indudable, y es que no todos los estudiantes pueden seguir el ritmo de esta modalidad. No todos los alumnos aprenden de la misma manera, y no toda la comunidad estudiantil cuenta con los recursos necesarios para afrontar una educación a distancia,
Cuando hablo de recursos, no solo me refiero a la tecnología apropiada, sino también al apoyo presencial de un tutor en casa como uno de sus padres que le oriente en parte de las actividades. Esto porque muchas veces los padres no están del todo capacitados para explicar a sus hijos temas escolares. Lo anterior expuesto ha originado dificultades de todas índoles. Los niños y jóvenes que no pueden hacer sus actividades evaluativas por no entender un tema se angustian. Los padres que no pueden ayudar del todo a sus hijos en estas actividades se frustran. Esto es sin contar los pocos casos de niños y adolescentes que no han aguantado la presión y han llegado a atentar contra sus vidas. Por otro lado, el ser humano como ser sociable y los niños, sobre todo los adolescentes por estar en una edad de mucha sensibilidad emocional, se han visto en situaciones complicadas. Y en muchos casos han requerido de ayuda psicológica, motivado a los estragos del confinamiento. Porque si eres un niño o joven acostumbrado a una determinada rutina social, como el hecho de asistir a una clase, convivir con otros estudiantes y maestros, y además al salir de clase reunirse con compañeros de clase para poder realizar actividades encomendadas, además de para actividades recreativas, en fin, el mundo social donde están acostumbrados a moverse y un día de buenas a primeras se les confina a hablar con su grupo solamente por las redes sociales. Esos mismos grupos que tantas veces le pedíamos a los mismos jóvenes que no vivieran tanto dentro de ellos y hoy se los presentamos como única alternativa. Por más que les expliquemos a nuestra juventud que el confinamiento es por su bien, por más inteligente que sean ellos y entiendan cómo es el desarrollo del virus, por más filosofía que le hablemos referente a que es mejor resguardarse ahora para poder vivir mañana, ellos no lo van a aceptar. Obviamente obedecerán, pero internamente estarán en lucha consigo mismos, porque es una situación complicada para un ser social. Añada a esto el grado de estrés de los padres que perdieron sus empleos por lo de la reducción de personal y no pudieron controlar sus emociones de enojo y angustia, no son de muy buen trato con sus hijos. ¿Y entonces cómo se afectaron nuestras emociones? Aunque la mayoría de las personas del mundo habían escuchado algo sobre la noticia de la aparición del COVID-19 en Asia, específicamente en China, muy pocas personas esperaban que este patógeno llegara a su continente, y mucho menos a su país, ciudad, comunidad, familia, en fin, a su vida. Pero abruptamente llegó el día para cada nación en el que se determinó los primeros casos de contagiados, y con ellos la incertidumbre y preocupación de la mayoría y la expansión del virus, que afectó a hombres, mujeres, niños y adolescentes sin importar el credo, raza o condición social. Si de algo podíamos estar seguros al principio, es que el comportamiento del virus no era selectivo, y aunque al principio se le catalogó letalmente peligroso solo para hombres y mujeres de la tercera edad, poco a poco se determinó que una vez más nos equivocamos con nuestra costumbre de subestimar, y fueron apareciendo por país y por ciudad casos de personas de todas las edades que habían estado expuestas al virus y enfermaron de gravedad. Los seres humanos somos sociales y colosalmente emocionales. Las emociones siempre están presentes en cada uno e influyen en nuestra manera de pensar y en nuestra forma de actuar ante circunstancias de mucho desconcierto. Es normal experimentar cambios intensos en nuestras emociones. La llegada inesperada del COVID-19 a nuestras vidas fue una fuente de mucho desconcierto, lo cual ocasionó dramáticos cambios en las emociones de algunas personas. Por ejemplo, podían muy bien estar en estado de tranquilidad en casa, probablemente feliz, porque mañana no iría al trabajo, y tras escuchar una noticia sobre la llegada del virus a la ciudad en la que vive, comenzar a experimentar miedo, el cual se convertiría minutos más adelante en pánico, justo en el momento en que se escuchó al vecino estornudar. Y recordar que la semana pasada estuvo de viaje por un país cercano y ese lugar, a donde su desafortunado vecino visitó por asuntos laborales, lo están reportando como el tercer país con más casos positivos de COVID-19. Entonces se verá como en menos de 15 minutos pasó de ser feliz a angustiado por razón del patógeno del cual hasta ese instante casi nadie sabía nada. Si las emociones no las tratamos a tiempo se intensifican. Cuando tenemos angustia o miedo de manera excesiva, puede llegar a convertirse en un verdadero problema para nosotros, afectando nuestras relaciones interpersonales. Esto por tener actitudes nada favorables ni para nosotros mismos ni para los demás.
Es por este motivo que es de gran importancia que nos conozcamos a nosotros mismos y logremos entender cómo nos sentimos, además de encargarnos de buscar estrategias prácticas y accesibles que nos ayuden a controlar nuestras emociones, para así no poner en riesgo nuestras relaciones con las personas que nos rodean. En situaciones como la que aún estamos pasando con el COVID-19, es primordial recordar que es también nuestro deber el velar por el que el distanciamiento social no se convierta en distanciamiento de las personas que amamos. El cerebro humano no está diseñado para vivir en circunstancias prolongadas de incertidumbre. Y si algo trajo en abundancia el COVID-19 fue exactamente la incertidumbre en todos los niveles. Primero por ser una experiencia a la cual la humanidad no se enfrentaba desde ya un siglo atrás. Después, por tener muy poca data sobre el virus, por no saber si las medidas tomadas por los entes gubernamentales iban a ser las apropiadas, y si nuestra familia iba a poder soportar económicamente las medidas tomadas. Añada a esto la preocupación de los niños, adolescentes y jóvenes universitarios que no sabían cómo iban a abordar el nuevo sistema de educación, la modalidad a distancia, y que resultó ser, sobre todo para los de los primeros años de educación primaria y secundaria, un tanto divertida, pero luego de pasar más de 2 meses en casa y bajo la presión de las actividades, comenzaron a presentar también problemas emocionales. Entonces los adultos en casa, que no sabían ni cómo ayudarse a ellos mismos con el colapso de emociones con la que estaba batallando, se veía envuelto en un nuevo desafío. ¿Cómo ayudo a mi hijo que está sufriendo estragos de la pandemia? ¿Cómo lograr controlar las emociones en tiempos de pandemia? Lo más importante ante toda crisis es el no permitir que las emociones negativas nos controlen. Es cierto que aún no sabemos con certeza cómo va a terminar todo lo relacionado con el COVID-19, pero también es cierto que si existe algo que podemos y debemos llegar a controlar son precisamente nuestras propias emociones. Lo primordial es mantener la calma. Solo desde la serenidad podemos luchar por vencer nuestras emociones negativas y salir bien librados de esta experiencia de vida, que más allá de los estragos que deje en cada uno de nosotros, es una experiencia. Para mantener la tranquilidad en torno a sí, es de primordial importancia identificar qué situaciones son controlables por ti y qué situaciones escapan de tus manos. Ejemplo: lo que puedo controlar: mi actitud, mi respeto por el distanciamiento, mi respeto por las medidas de bioseguridad, el ejercicio físico en casa, la promoción de actividades familiares, lo que hacemos con el tiempo en cuanto a aprendizaje y disfrute de momentos libres con los que viven a nuestro lado y con nosotros mismos, el tiempo que invertimos en las redes sociales buscando información que en la mayoría de los casos pudieran ser especulaciones que generan sosiego y angustia. Lo que no puedo controlar: el tiempo que tardará el aislamiento o las medidas de distancia social, la actitud de los demás, el respeto de los demás por el distanciamiento y o aislamiento, el respeto de los demás por las medidas de bioseguridad. Debemos entonces dejar de preocuparnos por las cosas que no podemos controlar y ocuparnos en centrar nuestra mente racional en aquellas que sí podemos, poner mucha atención a las reacciones y acciones que tenemos y redireccionarlas positivamente, crear nuevas rutinas que nos permitan conseguir logros como sesiones de ejercicio en casa, nos ayudará a obtener más confianza en nosotros mismos y controlar más efectivamente nuestras emociones, e influir en nuestra familia que tenemos más cercanas. Creo firmemente que si en algo nos ha ayudado esta pandemia es a ser menos confiados en no dar las cosas por acertadas. Como se ha dicho anteriormente, todos debemos planificar. Esto es bueno, esto es sano, pero no debemos obsesionarnos con el mañana, ya que aún no estamos allí. Todo lo que tenemos ahora es el presente. El COVID-19 ha ocasionado no solo pérdidas de la vida de muchas de las personas que conocemos, porque aunque a algunos el virus no ha tocado ni a la persona ni a su familia, sí ha afectado a algún conocido. Dicho más fácilmente, todos conocemos a alguien que ha perdido a una o más personas por motivo del COVID-19. Sin embargo, en muchas personas ha dejado estragos emocionales. A unos les ha afectado grandemente la economía, a otros psicológicamente porque ya sienten pánico por el hecho de tener que volver al trabajo, o incluso cada vez que salen a comprar alimentos. A los más jóvenes les afectó emocionalmente porque recordemos que de alguna manera, los adolescentes, por nombrar un grupo, sufren más intensamente las emociones. Entonces el estar distanciado de sus compañeros de clase, el no saber cuándo finaliza el aislamiento,
Y el salir y estar al pendiente de las medidas de bioseguridad y del distanciamiento es algo que si no tienen ayuda emocional en casa los pudo fácilmente desestabilizar psicológicamente. Así que de alguna manera la mayoría de las personas hemos sufrido algún cambio después de la aparición de este devastador virus, al cual aún no hemos radicalizado. Pero todo va indicando que debemos aprender a vivir con él, incluso después de que la mayoría de la humanidad cuente con el sistema de inmunización. ¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la economía? Muy probablemente lo único que podemos predecir con certeza referente a la crisis global generalizada por el COVID-19 es que no es un tema a resolver a corto plazo. Se predice que es probable que pasen meses o años antes que regresemos a un estado parecido a la normalidad. La repercusión del COVID-19 en América Latina será significativa, a razón de la disminución de las exportaciones, la pérdida de capital, el sucumbir temporal del turismo, la suspensión temporal de las remesas. Aunque muchos países de América Latina están acostumbrados a choques externos a su sistema económico, con la aparición del COVID-19 y la llegada de la pandemia es la primera vez que ha tenido que enfrentarse a tantos desafíos a la vez. No es un secreto que para numerosos países de Latinoamérica, las remesas son una fuente importante de financiamiento. Si la dificultad económica es muy profunda y prolongada o causa de desempleo en un país desarrollado, a los inmigrantes se les complicará el sostener los flujos que envían a sus países de orígenes. Hasta la fecha todo aparenta revelar que Estados Unidos y Europa van a ser afectados negativamente por la pandemia del COVID-19, y estas regiones reúnen un gran número de inmigrantes que provienen de América Latina. Entre los países más afectados tenemos a México, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Colombia y Venezuela, que ya se encontraba particularmente afectado tiempo antes de la aparición del COVID-19. La economía de la mayoría de los países latinos ha sido impactada directamente por las medidas de confinamiento. Esto se debe a que en esta región aproximadamente el 50% de la población pertenece laboralmente al sector informal, y las restricciones de movilidad y cierre de algunos negocios causa un impacto notable en sus ingresos. Una de las temáticas políticas en los países de Latinoamérica durante el primer tiempo de pandemia era referente a la duración del confinamiento y la apertura de los sectores económicos. Algunos países, tales como México y Brasil, dieron más estimación al sostenimiento de las actividades económicas que a la regulación de la pandemia. Aún no se establece si esta medida de mantener la producción nacional activa les trajo más costos que ingresos con el esparcimiento de virus por la totalidad de sus ciudades y sectores. Lo que la mayoría de los otros países trataron de hacer fue apoyar y respaldar a las familias y a las empresas para poderlas mantener a flote. De esta manera pudiera existir gastos de producción una vez que gradualmente todos los sectores productivos vayan volviendo a operar con normalidad. Otro aspecto a prestarle atención es el hecho de que el COVID-19, al igual que otros patógenos de las anteriores pandemias, deberá disminuir, ya sea por la inmunización de la población o por la utilización de medicamentos que disminuya sus efectos. Por esto, tiene mucho sentido que los gobiernos de los países de Latinoamérica crearan todos los espacios fiscales posibles en corto plazo, con mesura, para garantizar la sostenibilidad macroeconómica luego de la pandemia. Es por esto que durante el transcurso de las medidas de distanciamiento, los gobiernos se permitieron la flexibilización de algunas reglas con respecto a la balanza fiscal y el endeudamiento. La pandemia del COVID-19 ha producido un impacto negativo de oferta que se ha propagado a través de restricciones a la demanda. Con esto se evidencia que se podría originar una recesión global, especialmente intensa en países de Europa y en Estados Unidos. América Latina no escapa a esta realidad. No obstante, tiene a su favor una serie de ventajas que le ayudarían a que se recupere más rápidamente que otras partes del mundo. La población es relativamente más joven y los países están menos conectados internacionalmente, además de haber tomado medidas de contingencia estrictas relativamente rápidas y el hecho de aprender a gestionar choques económicos externos y sanitarios. Tomar medidas de protección a las familias. Todo esto anteriormente expuesto es lo que hace proveer que muchos países de Latinoamérica pueden tardar menos tiempo en recuperarse si se les compara con lo que se espera en países de Europa y en los Estados Unidos. Sin embargo, existe mucha incertidumbre en lo que al tema se refiere,
No obstante, muchos de los países de América Latina comenzaron a pasar por las etapas del desconfinamiento para los sectores productivos más rápidamente y con las medidas de bioseguridad que amerita el caso, por lo que se es necesario que ante los tiempos más duros de los últimos años, que probablemente ante la mayor crisis sanitaria y económica podamos mantener la calma, podamos respirar profundamente y valorar las cosas más importantes en la vida, podamos controlar nuestras emociones y ser oxígeno en nuestras vidas y en las vidas de todos los que nos rodean. Capítulo 2. Lidiando con mis demonios. Sanando heridas. Las heridas emocionales generan un dolor intenso que terminan cristalizando en nuestro interior. La cristalización interna de nuestras emociones condiciona nuestra manera de percibir la realidad, nuestro comportamiento y nuestras decisiones. Entre las causas más comunes que generan heridas emocionales se encuentran la humillación, el rechazo, el abandono, la exclusión, la traición, la culpabilización, la indiferencia, la comparación y la incomprensión. Cuando tenemos heridas emocionales, ya seamos niños o adultos, lo que hacemos es generar mecanismos de adaptación y supervivencia. Para esto se generan dos tipos de respuestas. Respuesta implosiva. Respuesta de algunas personas que consiste en la sumisión, el autocastigo, en el autorrechazo, viven en continua queja y se resignan fácilmente. Respuesta explosiva. Respuesta de algunas personas que consiste en el impacto emocional contra otras personas. El tipo de respuesta es de ira y o rabia, rebeldía, confrontaciones y provocaciones. Existe una manera muy común con la que tratamos de contrarrestar nuestro dolor interno producto de heridas emocionales, y es el victimismo. Carlos. Se puede decir que yo fui objeto de muchas heridas cuando era apenas un niño. Fui objeto de maltratos verbales por parte de mis padres. Ellos me etiquetaban siempre con palabras como mentiroso, desordenado, desorganizado. Es que no tienes estilo para nada. Eres un bueno para nada. No sé por qué me lo decían realmente en el momento, y qué podía hacer yo de malo con tan solo 5, 6 o 7 años para que me dijeran de esa manera. Cuando fui creciendo las cosas se pusieron peor, porque no les bastaba literalmente con insultarme, sino que también me comparaban con otros niños y familiares. ¿Por qué no eres tan ordenado como tu primo? ¿Viste? Él sí hace las cosas bien. Es que te pareces tanto al vecino de mentiroso. Parece mentira, pero estas son las palabras que se quedan en la memoria, consciente e inconsciente. Cuando ya en la adolescencia me empezaron a gustar ver programas de cocina y me sentía tan feliz, veía recetas, investigaba ingredientes, decidí que quería ser chef, y allí comenzó otro bombardeo. Mi mamá me decía, los cocineros no tienen futuro aquí. Con lo despistado que eres, perderás rápido tu trabajo de tanto quemar comida. Y mi papá me decía, ese trabajo es de mujeres. No recuerdo un solo halago. Tal vez las etiquetas malas borraron las buenas, o quizá de verdad nunca me dijeron nada bueno. Esto está confuso en mi mente. Lo que sí estoy seguro de que nunca recibí es un abrazo, ni un te quiero. Nunca me sentí amado ni aceptado, y eso causó una herida en mí, tal que no fui capaz de amarme ni de aceptarme a mí mismo por mucho tiempo. Tuve lo que se llama una respuesta implosiva, usado por niños y adultos. Como en la historia de Carlos, es una tendencia personal consciente o inconsciente a responsabilizar a otro por lo mal que se siente, por sus necesidades insatisfechas, por sus frustraciones, dejar fuera de nosotros la responsabilidad. Estamos victimizados. La victimización es relativamente normal en el comportamiento de niños, debido a que son niños, no se han independizado del todo, no es un adulto independiente y reafirmado. Cuando somos niños y nos victimizamos, requerimos que nos traten con amor en vez de juzgarnos.
Si siendo niños algo me afectaba sentimentalmente y no sabía cómo llevar el dolor reaccionando con ira, y mis seres queridos en vez de acoger mi dolor reaccionan juzgando mi comportamiento, la herida se hace cada vez mayor, por lo cual no es de extrañarse que continúe con más ira. Para educar primero hay que conectar. No nos podemos quedar únicamente en el comportamiento, sino que debemos buscar la manera de comprender para no causar heridas emocionales. Donde había dolor, le tratamos con amor, y cuando un niño aprende esto, entonces cuando es adulto se trata bien a sí mismo. La victimización carece de sentido cuando somos adultos. Existen adultos capaces de victimizarse por el comportamiento de sus hijos. Cuando alguien se victimiza, culpa de su sentir a la otra persona. Esto es el peor modo de violencia doméstica. Con la violencia, a los niños les da por ponerse violentos o por ponerse sumisos. Cuando los padres se victimizan frente a sus hijos, están en realidad culpabilizándolos de que ella o él se sientan mal. Es increíble cómo nos gusta excusarnos de todo lo malo que nos pasa o lo que hacemos, y nos llenamos la boca diciendo, es que así me criaron. Llevé muchos golpes de pequeño. Mi papá me pegaba, por eso yo hago lo mismo. Muchas veces se puede decir que tienes verdaderas razones. Quizás has sido abusado, has sido víctima de violencia emocional o física, has sufrido una enfermedad crónica y o dolorosa. No has tenido una familia comprensiva o se aprovecharon de usted. Pero si quieres vivir plenamente, lo último que puedes hacer es culpar el pasado de tus fracasos o malas actitudes. Es tiempo de permitir que el pasado se vaya y la sanidad llegue a tu vida. No ganarás nada sintiendo autocompasión. Ya es hora de dejar atrás tu mentalidad de víctima. Nadie ha dicho que la vida sería fácil. De hecho, el mismo Dios dijo, toma tu cruz y sígueme. No te compares con otra persona, y no pienses en lo que pudo haber sido. Toma lo que tienes y aprovéchalo al máximo. Puede ser que hayas sufrido mucho, que tengas muchas heridas, pero no permitas que el pasado influya en tu futuro. No puedes hacer nada por lo que pasó, pero sí por lo que pasará. Deja ir las heridas. Y para dejarlas ir debes perdonar a las personas que le hicieron daño. Y sobre todo perdónate a usted mismo por los errores cometidos. Deja de pensar que eres el único que pasa por esta situación y que la vida es injusta contigo. Medita sobre tu vida. Es cierto que cuando pasamos por una experiencia traumática necesitamos cuidados y cariño para poder recuperarnos, pero muchas personas no se quieren recuperar para tener toda la atención. Deja de mencionarlo. Al menos que dejes ir lo viejo, no podrá llegar lo nuevo. No puedes seguir triste 10 años después si de verdad quieres estar sano. Tiene que dejar de mirar atrás y mirar hacia el futuro. No puedes estar reviviendo la antigua herida. Todo sigue en tu pensamiento en el subconsciente. Y si vuelves a pensar en ello, vuelves a sentir la misma emoción, tal cual lo viviste en esa oportunidad. Podrás sentir angustia, odio, tristeza, todo sentimiento lo revivirás como si fuera ese mismo momento. Por lo tanto, debes dejarlo ir. María. Ya adulta no me sentía realizada. Estaba trabajando en una empresa de turismo y todo me salía mal. O eso pensaba yo. Mi sitio de trabajo estaba lleno de papeles sin archivar. Muchas veces no podía encontrar ni un bolígrafo. Cuando dieron un bono extra por orden, obviamente no me lo gané, y cuando mis compañeros me preguntaban, simplemente les decía, yo siempre he sido desorganizada. Desde pequeña eso me decía mi mamá, y tenía razón. Tenía una autoestima tan baja que ya estaba afectando mi vida laboral, social y espiritual. Escuchaba a mi madre como si estuviera allí parada frente a mí diciéndome, mentirosa, desordenada, desorganizada. Es que no tienes estilo para nada. Eres una buena para nada. Quise comenzar una empresa. Vinieron los problemas. Tomé la decisión de que no iba a repetir eso. En lugar de recordarme esos malos momentos, inmediatamente cambié mis pensamientos a momentos felices.
que viví a esas mismas edades, momentos en los que me bañé en la lluvia con mis vecinos, cuando la maestra me dio un beso por hacer bien un trabajo, mi graduación de primaria, y allí comencé a sentir nuevas sensaciones. Cambié los sentimientos negativos por los sentimientos positivos, que me hacían sentir esos recuerdos. Tuve que conscientemente tomar la decisión de que mi mente regresara de momentos dolorosos. Esto es importante. Debes tomar la decisión conscientemente. Si la decisión no viene de ti, es imposible que sanes esas heridas, esas experiencias dolorosas, ya que esos sentimientos frenarán tu progreso. Nosotros tenemos dos archivos en nuestro cerebro. El archivo positivo contiene nuestras victorias, nuestros momentos felices, triunfos, toda clase de emociones positivas y todo eso que nos ha hecho feliz. Y el archivo negativo contiene nuestros fracasos, nuestras creencias limitantes, palabras dañinas, heridas y todo aquello que nos ha hecho daño. Está lleno de dolor. En nuestra vida debemos decidir cuál de estos dos archivos abriremos. Muchos deciden abrir y volver a abrir el archivo tóxico o negativo, y reviven el dolor a cada momento. Por el contrario, nunca abren el archivo positivo, por lo que nunca piensan en las cosas buenas que le hayan pasado, dejan enmohecer ese archivo tan importante en la vida. Si quieres ser libre, envía a la papelera el archivo negativo, y luego de allí, haz clic en Eliminación definitiva de archivo. Si en verdad quieres sanar de tus heridas emocionales, tienes que 1. Dejar de excusarte. 2. Dejar de sentir autocompasión. 3. Dejar de abrir el archivo negativo. 4. Dejar de culpar a las personas y circunstancias. Por el contrario, debes 1. Perdonar a todos los que te hicieron mal. 2. Perdonarte a ti mismo. 3. Empezar de nuevo, siempre. Muchas veces la vida nos quiere sacar de ese abismo donde nos encontramos y nosotros damos el paso, pero dudamos y nuevamente caemos en desconfianza. Estamos tan arraigados y aferrados al pasado que no logramos sanarnos. Vivimos como niños, aún falta de afecto y recordándonos de eso que nos pasó hace 10, 20, 30, 40 y hasta 50 años. Nos recordamos de ese abrazo que nunca recibimos, de esas palabras hirientes, de esas creencias limitantes. Y hay algo que tienes que tener claro. Si estás mirando hacia atrás, no puedes mirar hacia adelante. Y no te das cuenta de las bendiciones que hoy tienes, de esa vida que te queda por vivir y que debe ser plena. Pasos. 1. Reconocer la emoción negativa y las heridas que tengas. Debes aceptar que tienes un problema que viene de tus heridas. Si huyes del problema, jamás podrás abordarlo. Así que afronta lo que sientes. No puedes retener tus emociones, porque luego, como presa que se rompe en el agua, hará estragos. Así que vive tu luto, llora, grita y di lo que tengas que decir. Si desde el principio escuchas tus emociones, ya éstas no tendrán necesidad de hacer daño, por el contrario, se irán debilitando. 2. Revisar si la herida es actual o pasada. Si es algo actual, debes hacer algo inmediatamente para eliminar o resolver ese problema. Es decir, debes poner límites y no dejar que siga avanzando la herida. Si el caso de una madre que bombardeaba con etiquetas malas y frases que herían y un padre que alejaba de sus sueños con falsas creencias estuviera ocurriendo ahora mismo, yo muy decididamente les hubiera dicho: deténganse. Eso no es así. En ese momento es un niño que no puede defenderse. Además, como niño cree en sus padres. ¿Quién no? Pero ya adulto, no hubiese dejado que esas palabras causaran heridas y que se arraigaran en su interior. Si la herida es de la infancia, también debemos poner límites. No permitir que nadie nos siga hiriendo, ni herirnos nosotros mismos, recordándolas como ciertas. Por ejemplo, si tu jefe te sigue tratando igual que tus padres, tu pareja o tus propios hijos, o quizá tú mismo, te sigues diciendo esas cosas.
Debes decir hasta aquí, no más. Las heridas del pasado se sanan con acciones en el presente. 3. Haz de tus heridas un aprendizaje. Pregúntate, ¿para qué viví eso? Todo nos deja una enseñanza. Y esta no es la excepción de la regla. Muchas veces eso que vivimos nos va a ayudar a algo, nos ha hecho más fuertes. Las pruebas más difíciles son pasadas por los soldados más fuertes, y estoy seguro de que todo tiene un para qué. Tal vez cuando sanes podrás ayudar a muchas personas. Eres tú el que decide qué hacer con tu experiencia. O te aferras al dolor, o lo tomas como un aprendizaje para ser mejor. 4. Entender a las personas que nos dañaron. A veces tenemos que ser empáticos y ponernos un poco a pensar por qué esas personas actuaron o actúan de cierta forma. Esto no significa que lo justifiquemos, pero sí comprender que detrás de un agresor quizás hay un ser que está siendo o fue agredido. Si no comprendemos esto, quizás terminemos siendo iguales. Simplemente, por no ver las razones, terminamos repitiéndolas. Ahora, si tratamos de comprender por qué nos hicieron daño, muchas veces hasta sin querer se nos hace más fácil perdonarlos y pasar la página. Juan. Cuando llegué a adulto e intenté salvar mi vida, una de las cosas que comprendí es que debía perdonar. Pero ¿cómo perdonar algo así? Realmente mis padres me sesgaron la vida, cercenaron mis capacidades y me hicieron sentir no amado. Indagué por qué lo habían hecho y descubrí algo realmente escalofriante. Mi padre vivió en un país donde la discriminación era tan grande que cualquier hombre no podía hacer trabajo considerado de mujer y viceversa, hasta tal punto que podía ser castigado. Él quería ser diseñador y costurero, y no lo sabía. Sufrió y no quería que yo sufriera. Y mi madre tenía 2 hermanos y vivió sola como en un batallón, con mucha gente, pero al final sola. Siempre perdía sus cosas entre el alboroto. Su madre olvidaba a quien había abrazado y obviamente a ella nunca le tocaba una muestra de cariño. En otras palabras, no conocía otra forma de crianza. Solo así logré perdonarlos. Sé ahora que no lo hicieron por mal. También me perdoné por no haberlo comprendido antes y vivir tantos años de resentimiento. Capítulo 3. Un poco de inspiración. Cuando perdoné y me perdoné, comencé mi propio camino al éxito. Solo necesité un poco de inspiración para comenzar mi vida y el camino a la felicidad. Muchas veces nos preguntamos qué hacemos en esta vida, cuál es nuestra misión, por qué existimos. Yo te voy a dar la respuesta que para mí no fue fácil encontrar. Nuestra misión es tener una vida extraordinaria y plena, y estamos aquí para ser felices, y saber cuáles son nuestras metas y propósitos es primordial para esto. Esto solo se consigue sanando nuestro mundo interior. Cuando alcanzamos esa sanación, todo lo mejor de nosotros mismos sale. Somos capaces de ser felices y de dar felicidad a los demás. Tienes que tener claro que nadie te va a indicar cuál es tu sueño o te va a instruir sobre el propósito de tu vida. Debes ser tú mismo quien encuentres la respuesta dentro de ti. Y esa misma respuesta se consigue desde el autoconocimiento. Cuando conocemos nuestro propósito en la vida, casi siempre nos damos cuenta de que éste tiene que ver con el servicio. Y es que sea lo que sea, siempre es bueno ayudar. Hacer de este mundo un lugar mejor cada día, inspirar a otros a ser mejores. Quería cumplir mis sueños y ayudar a otras personas, y cuando me di cuenta de que ambas cosas podían agarrarse de la mano y que no eran independientes la una de la otra, fui feliz. Así que corrí detrás de mis sueños. Si sientes que todavía no conoces el propósito de tu vida, es hora de que lo busques, para que realmente te puedas sentir una persona plena y realizada. Hay libros que hablan de esto, psicólogos, videos, etc. Pero la verdad es que esto lo logras si alcanzas lo mejor de tu mundo interno
y este, por supuesto, se traduce al mundo externo. Es importante que entiendas que aunque tengas una guía, este es un trabajo individual, que eres tú quien debe salir adelante, eres tú el que debe buscar dentro de ti mismo, para descubrir todo lo bueno que hay en ti, y en el fondo encontrar ese propósito. Todo esto que te estoy hablando no es fácil de encontrar, debe ser tú quien dentro de ti busques la respuesta y te descubras. Requiere de mucha dedicación y perseverancia, de caídas y de fuerzas para volverte a parar. Debes amarte, apreciarte, pero sobre todo debes perdonarte. Es un proceso largo y durante ese camino debes disfrutar de ese encuentro contigo mismo, porque en definitiva eres tú la persona más importante para ti. El autoconocimiento de nosotros mismos lo logramos teniendo conciencia de nosotros mismos. Esto implica pensar en nuestras acciones. ¿Qué acciones hago durante el día? ¿Cómo me siento al final del día? ¿En realidad estoy en paz cuando me acuesto? Nuestros ideales son muy importantes. Estos te dan una idea de lo que quieres y a dónde vas. Debes hacerte preguntas como ¿en qué creo? ¿Trabajo en pro de mis creencias? Este tema hay que profundizarlo, porque son los ideales lo que le dan inspiración a nuestra vida. Sin ideales no se puede vivir, y estos no son más que un principio o valor que se puede alcanzar y que nos movemos con base en estos. Prácticamente nuestro combustible. Sin ideales no hay motivación que nos mueva. También debemos pensar en nuestras potencialidades. Se entiende por potencialidades a las capacidades que tenemos como personas. Basándose en ellas, sabemos qué podemos o no hacer. Es una virtud, una fortaleza. Vale la pena conocer sus propias potencialidades y así tomar decisiones que nos lleven a desenvolvernos mejor en algunas áreas. Y por último, muy ligada a los ideales, puesto que de allí desprenden, está la motivación. ¿Qué es lo que realmente te motiva en la vida? ¿Qué te impulsa a seguir adelante cada día? ¿Te mueves en cuanto a tus propias motivaciones o por el contrario, actúas dependiendo de lo que los otros esperan de ti? ¿Trabajas en pro de tu desarrollo personal o por compromiso con los demás? Estas son preguntas que debes hacerte, y es una parte esencial para lograr tu propio autoconocimiento. Cuando descubras que la clave es el servicio desde tu motivación, serás feliz. ¿Pero qué es servir? ¿Estás sirviendo cuando recoges los platos, cuando arreglas el cuarto o al menos no lo desordenas, cuando das las gracias, aunque estés pagando, cuando brindas una sonrisa, cuando escuchas con atención a las demás personas, cuando ayudas a tu amiga o amigo en problemas, cuando llamas a tus padres, cuando no lanzas basura a la calle, cuando estás atento a las necesidades de las personas a tu alrededor? El servicio es nuestra misión y se puede hacer desde la acción más simple y sencilla hasta un gran proyecto de impacto. Este debe ser un gran propósito, ser inspiración y luz para otros. Y si esto que nos gusta lo podemos hacer en nuestro trabajo sería lo ideal, porque el trabajo sería algo que nos apasiona. Solo necesitas un poco de inspiración.